En las últimas semanas ha habido mucha gente que me ha preguntado sobre el BYD Dolphin Surf y el Hyundai Inster y me han preguntado la opinión de cuál es mejor opción de compra, qué coche es el más recomendable de entre estos dos, y es lo que voy a responder precisamente en este vídeo. Y lo primero que hay que dejar clarísimo en esta comparativa es que en realidad no son coches comparables, o no de forma directa. ¿Y por qué? Porque el Hyundai Inster tiene dos versiones, una con 39 kWh de batería y otra con 46 kWh de batería, así que no se pueden comparar directamente con el BYD Dolphin Surf, que arranca su gama con una versión de 30 kWh de batería. Es decir, esta versión del BYD Dolphin Surf, que es la más barata, la que menos autonomía y la que menos potencia tiene, se queda completamente fuera de la comparativa y tendríamos que irnos directamente, para que sean coches comparables, a las dos versiones superiores del BYD Dolphin Surf, que tienen las dos una batería de 43,2 kWh de capacidad. La diferencia entre estas dos versiones del BYD Dolphin Surf no está en la batería como en la gama del Hyundai Inster, sino que está en la potencia del motor eléctrico, porque la versión inferior tiene un motor de 88 caballos y la versión superior se va muy por encima con 156 caballos de potencia máxima, pero la batería es la misma. Y en el caso del Hyundai Inster las cosas son bastante distintas, porque en la versión con batería entre comillas pequeña, porque la diferencia es muy reducida, tenemos 97 caballos de potencia, y en la versión que tiene la batería más grande, e insisto, no es mucho más grande, tiene un motor de 116 caballos. Tampoco son notables o demasiado exageradas las diferencias entre la potencia de la versión inferior y la versión superior. Por otro lado, y nos quedamos ya solo con las dos versiones más altas de gama del BYD Dolphin Surf, por las razones evidentes que te he comentado anteriormente, la versión de acceso a la gama se queda en una liga completamente distinta. Bien, pues en estas dos versiones tenemos el mismo sistema de carga rápida que alcanza hasta los 60 kilovatios de rendimiento máximo. En la gama del Hyundai Inster las cosas cambian, porque la versión de batería pequeña tiene 73 kilovatios de potencia máxima de carga en corriente continua, y la versión de mayores prestaciones tiene un sistema de carga que soporta 85 kilovatios como máximo. En cualquiera de estos coches, en cualquiera de sus versiones, tenemos un sistema de carga en corriente alterna que soporta 11 kilovatios. De la autonomía VLTP de unos y otros coches directamente nos olvidamos, eso lo tenéis en la ficha técnica de cualquier coche. Yo os voy a hablar de la autonomía real. En el BYD Dolphin Surf Boost, que es la versión intermedia de la gama, con la batería grande y motor pequeño, tenemos un rango de autonomía real de entre 190 y 410 kilómetros. Vais a ir viendo los detalles en pantalla, pero bueno, los 190 kilómetros, que es el mínimo, los vamos a conseguir en autopista con clima frío. En autopista con clima templado vamos a tener 245 kilómetros. En el caso del Hyundai Inster de batería pequeña tenemos un rango de entre 180 y 390 kilómetros. Como veis, nos quedamos ligeramente más cortos. Tenemos 180 kilómetros en autopista con clima frío, 230 kilómetros en autopista con clima templado. En este caso saldría ganando por autonomía, ojo, luego habrá que matizarlo, pero saldría ganando el BYD Dolphin Surf. Y si nos vamos ahora al BYD Dolphin Surf Comfort, es decir, batería grande, potencia elevada, tenemos un rango de autonomía entre 185 y 400 kilómetros, un poquito mejor incluso que la versión estándar del Hyundai Inster. Esos 185 kilómetros en autopista con clima frío, 240 kilómetros con clima templado en autopista también. Y si nos vamos ya a la versión más potente y con más batería del Hyundai Inster, el rango de autonomía que tenemos es de entre 210 y 455 kilómetros. En autopista clima frío, 210 kilómetros, en autopista clima templado, 270 kilómetros. Así que aquí empiezan a estar las cosas claras. Si quieres autonomía, precio bajo, el BYD Dolphin Surf Boost. Si quieres precio bajo y un poco más de rendimiento, entonces el Hyundai Inster de entrada. Si quieres más rendimiento pero un poquito menos de autonomía y ya no te importa el precio, BYD Dolphin Surf Comfort. Si quieres un poco más de autonomía pero menos rendimiento y ya no te importa el precio, entonces el Hyundai Inster de gran autonomía, el de versión superior. Pero hay que matizar algo importante, y es que efectivamente tenemos diferencias técnicas muy grandes entre un coche y el otro. El BYD Dolphin Surf en cualquiera de sus versiones utiliza una batería LFP, la Blade habitual de la marca, una batería que tiene una altísima durabilidad, un nivel de seguridad muy elevado, pero que muestra efectivamente un rendimiento de carga algo limitado, solo 60 kilovatios de potencia máxima en cualquiera de sus versiones. Pero ojo, cuidado, porque lo que te he dado antes es todo un spoiler en toda regla, porque la potencia que declara la marca son 85 kilovatios en cualquiera de las versiones del BYD Dolphin Surf. 60 kilovatios, que es lo que ya te he avanzado yo, es el rendimiento medio de carga. Claro,
Esto es del 0 al 100%. El dato que más te interesa en realidad es que para cargar del 10 al 80% en el Bay de Dolphin Surf necesitas de 30 minutos en cualquiera de estas dos versiones. En el caso del Hyundai Inster, si nos centramos en la versión de acceso a la gama, tenemos una potencia máxima de 73 kilovatios, pero el rendimiento medio es de 60 kilovatios, exactamente igual que en el Bay de Dolphin Surf. Lo que es curioso porque tiene baterías NCM en cualquiera de sus dos versiones. Baterías que a priori suelen tener un rendimiento de carga algo más potente, pero las cifras reales son estas. El rendimiento medio de carga es el mismo. Y además, según declara el fabricante, para cargar del 10 al 80% necesitamos de 30 minutos igualmente, con la diferencia importante, eso sí, de la autonomía de la que hablábamos anteriormente. Es decir, no rinde lo mismo cargar del 10 al 80% en un coche que en el otro. Ya hemos visto antes las cifras de autonomía. Y si nos vamos a la versión con batería grande, aquí sí, el Hyundai Inster llega a 85 kilovatios de potencia máxima de carga, como el Bay de Dolphin Surf. Pero el rendimiento medio de carga es de 70 kilovatios. Y ojo, aunque tengamos una batería más grande, pasamos igualmente del 10 al 80% en 30 minutos. Lo que significa que esta versión es en realidad de todas la más equilibrada. Nos da más autonomía, tarda lo mismo en cargar del 10 al 80% y el rendimiento máximo de carga es exactamente el mismo, pero la media es superior porque utiliza una batería NCM. Y hasta aquí en realidad solo hemos visto datos muy técnicos, pero ahora te voy a hablar de algo que quizás sea incluso más importante. Recordemos que el Bay de Dolphin Surf mide 3,99 metros y que el Hyundai Inster mide solo 3,82 metros, es más pequeño. Y aún así te diré algo, el Bay de Dolphin Surf tiene unas plazas delanteras muy espaciosas, unas plazas traseras también muy espaciosas, pero tiene un maletero de 308 litros de capacidad. Y sin embargo, el Hyundai Inster tiene un interior muy modular que hace que sea un coche en realidad más práctico. Los dos son coches de 4 plazas, así que están limitados, digamos, a un uso no tan familiar, como es evidente. Solo van a poder montar 4 personas, pero es verdad que en el Hyundai Inster tenemos un maletero de 280 litros, a priori parece más pequeño, pero es que los asientos traseros tienen desplazamiento longitudinal y además de forma independiente, es decir, están divididos en 50-50, cada asiento es perfectamente independiente y podemos desplazarlos de forma longitudinal, de modo que si desplazamos los dos de la misma manera podemos conseguir un maletero de 351 litros y sacrificar algo de espacio en las plazas traseras. Son coches a fin de cuentas que tienen muchísimas similitudes, pero que también tienen muchas diferencias muy importantes y aunque no paro de recibir preguntas de muchos potenciales clientes que me preguntan, a fin de cuentas, ¿cuál es el coche que yo recomendaría más? Bueno, pues en realidad no puedo recomendar un coche sobre el otro. A nivel de comportamiento dinámico, hasta donde yo he podido probar ambos coches, que he pasado un tiempo con ambos, bueno, pues el Bay de Dolphin Surf es verdad que muestra un comportamiento dinámico con unos tactos algo más deportivos, algo más habituales dentro del segmento B de coches, algo más enfocados a público joven. Y el Hyundai Inster, por su parte, es verdad que tiene un comportamiento dinámico francamente muy bueno y aunque tenga ese aspecto tan boxy, tan cuadradote, es un coche que no tiene problemas ni con el viento, ni con inercias, ni con absolutamente nada. Se comporta muy bien en carretera. Ahora bien, es verdad que mientras que el Bay de Dolphin Surf sigue un concepto más típico, más habitual, más convencional, el Hyundai Inster, por su parte, apuesta por una idea de modularidad que, entre otras cosas, nos permite dejar los 4 asientos perfectamente abatidos, creando una superficie perfectamente plana y haciendo que pues, podamos acampar en el interior, dormir ahí y, bueno, pues eso, irnos de camping sin ningún tipo de problema. Otra cosa que es interesante es que el Hyundai Inster tiene dentro una toma, un enchufe doméstico convencional de 220 voltios, bueno, de hecho creo que da hasta 240 o 250 voltios, no lo sé, pero bueno, donde podemos enchufar cualquier tipo de aparato, yo que sé, un televisor, un secador, una maquinilla de cortapelos, yo que sé, cualquier historia. En definitiva, es verdad que el Bay de Dolphin Surf como coche típico convencional está al primer nivel y además tiene las mejores tecnologías probablemente que existan a día de hoy en los coches eléctricos dentro de su segmento, pero es verdad que el Hyundai Inster es un coche con personalidad y con un enfoque de habitabilidad y de aprovechamiento del habitáculo que es único también dentro del segmento. Es decir, son coches radicalmente distintos el uno al otro. En conclusión, no te puedo decir que uno es mejor sobre el otro en términos absolutos. Lo que sí que te puedo decir es que en función del uso que le vayas a dar,
hay un coche que te recomendaría más que el otro. Probablemente te guste más el interior del Bay de Dolphin Surf porque es algo más, digamos, moderno, más minimalista a nivel tecnológico. Quizá sea aparentemente más completo y más sofisticado, pero es verdad que si te gusta la acampada, si te gusta hacer vida en el coche, si te gusta aprovechar esas opciones de habitabilidad, solo el Hyundai Inster te puede ofrecer eso. Quizá el interior sea algo espartano, algo sencillo y algo, bueno, pues simple de materiales, pero es verdad que la habitabilidad que da y las opciones que da de modularidad son únicas dentro del segmento y si quieres hacer este tipo de uso del coche es tu opción perfecta. Así que sabiendo esto, creo que será mucho más fácil que elijas entre un coche y el otro. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, suscríbete, déjale un like y nos vemos a la próxima.